Ok, Génesis, te voy a activar el audio, déjame subir el audio también mío, porque está abajo. Buenos días, profesora, y buenos días, compañeros. Hoy les voy a hablar sobre la estructura de una novela y sus tipos. La destreza. Reconocer la estructura base de una novela y conocer sus obras literarias que existen. ¿Cómo es la estructura de una novela? La novela puede tener un sinfín de estructuras, dado que es el reino de la libertad narrativa. Sin embargo, lo usual es que el cuerpo de una novela se divide en capítulos o entradas, a menudo numeradas o incluso tituladas, que segmentan el relato para que el lector pueda recorrerlo de manera ordenada. Los tipos de novelas. La novela corta. Es un tipo de narración de menor extensión que la novela, pero mayor que el cuento. Novela epistolar. Es un tipo de novela narrada en tercera persona, por lo que también tiene una tendencia de redacción similar a la novela autobiográfica. La novela de aventuras, en donde se cuenta desde inicio hasta fin un viaje o un recorrido vital de un personaje. Novela de ciencia ficción, aquellas que se exploraban las posibilidades de impacto de la tecnología y el conocimiento científico en la vida de los seres humanos. Novela policial. Sus relatos tienen que ver con el esclarecimiento de un crimen cometido. Novela romántica. Cuenta historias centradas en las aventuras o desventuras amorosas o eróticas de sus personajes. Novela de caballerías. Centra su relato en la vida de un caballero andante y sus aventuras. Novela de terror. Plantea relatos aterradores, con presencia de monstruos y entidades sobrenaturales misteriosas, que causan miedo o tensión al lector. Novela fantástica. Ofrece un mundo posible construido por completo desde la imaginación. Novela realista. Lo contrario a la fantástica. Ofrece relatos ambientados en el mundo real, sin atributos mágicos ni sobrenaturales. Novela filosófica. Plantea reflexiones de orden existencial o trascendental, ambientadas en un relato que las propicia o de las fomenta. Novela histórica. La novela se basa en relatos del pasado y de la historia. Novela autobiográfica. La novela autobiográfica se caracteriza por exponer información de la vida del autor. Aquí tenemos algunos ejemplos de novela, como Don Quijote de la Mancha, que fue publicado el 16 de enero de 1605. Es una de las obras más destacadas de la literatura española y la literatura universal, y una de las más traducidas. También tenemos Al Señor de los Anillos, que fue publicado el 19 de diciembre de 2001. Es una novela de fantasía épica escrita por el filólogo y escritor británico J.R.R. Tolkien. La historia que narra la novela es solo la última parte de una mitología. Ok, bueno. Muy buena exposición. Clara, precisa, con respecto a la novela. Esto es lo que continuamos de la semana pasada. Hoy estamos viendo la estructura. Bueno, como decía su compañera, existen muchos tipos de estructura, pero en lo general está el inicio, el desarrollo y el fin o desenlace. La novela se hace por capítulo, por epístola, etc. Esa también puede ser la diferencia de la persona que lo escribe, ¿verdad? Tipos de novela, estos son los tipos más conocidos, porque ahí en novelas también es cuestión del autor, de que haga volar su imaginación. Y los más conocidos tenemos novelas de carta, de epistolar, de aventura, de ciencia ficción, policíaca, de romántica, de caballero, fantásticas, de terror, filosóficas, las realistas, que son hechos reales llevados a escribirlas. Las históricas, que son las que hablan de hechos acontecidos en el pasado y por ende también son partes de la realidad.
y las autobiográficas, que también son reales, porque esa es una manera en la cual tú puedes caracterizar o dar la información de la vida del autor de la novela. Y esta es una de las novelas más antiguas y una de las más leídas en el mundo. Es Don Quijote de la Mancha, que fue publicada en 16 de enero de 1605, una de las más antiguas, y es una de las más destacadas en lo que es literatura española y universal. Y esta también que ha sido llevada al cine. ¿Cuántos no vieron El Señor de los Anillos? Esto es de fantasía, por cierto. Don Quijote de la Mancha también es una novela de fantasía, porque no es de realidad, porque se imagina todo lo que él va viendo a su alrededor, él, en su mente él como que lo cambia. Siempre pensando en guerra, aunque también es una mezcla de caballería y de fantasía. Vamos a leer esta obra, por cierto. El Señor de los Anillos, en cambio, es también de fantasía, hasta de terror, diría yo, porque hay también escenas de terror, de fantasía. Es una novela épica, escrita por el filósofo y escritor británico J.R.R. Tolkien. La historia que narra la novela es solo la última parte de una mitología. Ok. Algo que les quería acotar es que yo les envié, ya les hago las preguntitas. Muy buena exposición, varona. Les envié un documento, que ya se los voy a compartir para que lo puedan ver. El documento de una novela, ¿ya? De Gabriel García Márquez. Ya se los comparto porque yo los tengo aquí. Bueno, la verdad, chicos, que tengo un dolor de garganta muy feo. Bueno, me voy hasta acá para presentarles el documento que, por cierto, ya se los envié. Aquí está. Gabriel García Márquez nació el 6 de marzo de 1928, en Colombia, por cierto. Es uno de los novelistas más reconocidos de América Latina. Ha escrito un número, sin número de novelas, y una de ellas que a mí me llama mucho la atención es 100 años de soledad, que la escribió en 1967, con la que aún es reconocido en el mundo de la literatura americana. Fue también Nobel en 1982. En 1961 publica El coronel no tiene quien le escriba. Bueno, y una de las obras también bien sobresalientes de él se llama La crónica de una muerte anunciada, que fue publicada en 1981. Y está basada en un argumento de un suceso que ocurrió. Así que es una novela realista. Yo les invito a que ustedes puedan leerla, aunque ya mismo les hago leer a ustedes también. Y a través de esta lectura vamos a contestar. Déjenme mirar, ¿no? Aquí está toda la lectura. Bueno, un extracto de la lectura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una vez que hemos terminado de leer la lectura, vamos a completar lo que falte aquí. Por ejemplo, aquí ya tiene la obra, se llama Crónica de una muerte anunciada. ¿A qué género pertenece? A una, una novela realista. El autor ya sabemos quién es. Una especie, podríamos decir, dramática, porque sí. Es movimiento modernista, porque es modernista. ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Quiénes son los enemigos? ¿Qué son los antagonistas? ¿Y qué dice el final? Es decir, ¿en qué termina? Luego vamos hasta acá y dice, ¿cómo se llama? Estas son preguntas con referente a lo que vamos a leer. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llega a enterar Santiago Nazar de que va a morir? ¿A qué movimiento perteneció Gabriel García Márquez? Movimiento modernista. ¿Por qué se conoció como boom latinoamericano? Porque en ese entonces, ¿por qué se conoce este grupo de personas? No solamente a Gabriel García Márquez, sino a otros reconocidos novelistas latinoamericanos, porque en ese entonces ellos, como que todos salieron al mismo tiempo, con novelas, bueno, en general eran con obras literarias.
expresando las situaciones que se vivían en cada uno de sus países. Luego dice, ¿por qué razón quieren matar a Santiago Nazares en la obra, en las crónicas de una muerte anunciada? Dice, ordena cronológicamente los hechos, después que hemos leído, por cierto, indica verdadero o falso, ordena las letras y descubre las palabras, y te vuelven a hacer preguntas sobre el género de 100 años de soledad que les estaba hablando. Es una novela, es una epopeya, es un dramático, es un épico, es una narrativa. Y Gabriel García Márquez, ¿a qué grupo perteneció? ¿A qué movimiento? El movimiento se llamaba el boom latinoamericano. Y ahí te siguen haciendo preguntas sobre la lectura que ya vamos a leer en este momento. Así que vamos con las preguntas primero y luego nos vamos a la lectura. Vámonos a las preguntas. Así que nos preparamos para las preguntas. Bueno, algo que les quería compartir antes de las preguntas. Ustedes están viendo mis diapositivas. Bueno, vamos rápidamente a hacer un repaso del día de ayer, de la semana pasada. ¿Qué es la novela? Proviene del italiano novella, es una obra literaria en la que se narra una acción fingida o también realista, o una combinación de las dos. Causa placer estético en los lectores porque te permiten sumergirte en ella, hacer parte de ella, te describen, te describen no solamente el escenario, los personajes, sino que aún te describen todos los sucesos que van a darse, te enganchan con los personajes, las pasiones, las costumbres, los sentimientos, las emociones, te hacen reflexionar. Así que la novela quiere llamar tu atención. ¿De dónde surge? En Europa, allí por el siglo XVI y XVII, en lo que es lengua española, es considerada una de las pioneras, Don Quijote de la Mancha, en 1605, escrita por Don Miguel de Cervantes. ¿Qué características tiene la novela? Número uno, es más larga que un cuento. Hay que diferenciar estos hechos que pueden ser reales o ficticios. Siempre va a predominar la narración porque es un género narrativo. Va a describir también el ambiente, como yo les estaba diciendo, donde se va a desarrollar, aún el tiempo en el cual se va a desarrollar la novela. Se escriben en prosa, aunque también hay novelas en verso, si las hay. La estética de las palabras. Si vemos una novela antigua, como Don Quijote de la Mancha, y una novela actual, como la que vamos a leer de Gabriel García Márquez, nos damos cuenta el lenguaje. Si vemos una novela como Romeo y Julieta, ese lenguaje antiguo, algunos dirán palabras como muy rebuscadas y no entendemos, pero ese es el vocabulario que se utilizaba hace muchos años atrás. El desarrollo de los personajes es más profundo que un cuento o relato. El cuento es una narración corta, breve. ¿Por qué? Porque es para niños, mientras que las novelas son más extensas y hay situaciones más profundas. Es una narrativa extensa que puede tener por lo general entre 60.000 y 200.000 palabras y páginas entre 150 y 1.200. Y ahora sí, nos vamos a algo que les quería presentar. Voy a hacer unas preguntitas, ¿ya? Características de una novela. Déjenme abrir esto bien para que usted me va a señalar, me va a decir sí o no. Yo le voy diciendo, se las voy leyendo y usted me dice sí o no es una característica de una novela. Dice sí, hermano, o no es una característica de una novela.
para que podamos ver bien. Bueno, empezamos. Selecciona las características de la novela. Solo hay 6 características correctas. ¿Ya? Hay 12 que no son correctas. Y vamos a elegir solo las correctas. Empezamos. Keila, levanta la manito. ¿Dónde estás? Ok, ya te vi. Vamos a dejarte que tú elijas una característica de la novela. Ok, yo te las voy a leer y tú vas a decir sí o no. En la novela aparecen personajes. Sí. Ok, entonces vamos a poderla marcar. Cierra, por favor. Déjame marcarla. Porque ya la elegiste. Continuamos. Juan José, te dejo abierto el audio. Siguiente característica. La novela no suele estar dividida en capítulos. ¿Es correcta o no es correcta? No es correcto. Ok, muy bien. Continuamos. Casanova. En la novela solo encontramos descripciones. En la novela solo encontramos descripciones. ¿Sí o no? Allí tienes abierto el audio. Actívalo. Sí. Sí, solo encontramos descripciones. ¿Sí o no? Ya, entonces, ¿cuál es la respuesta? Yo hice confundir. En la novela solo encontramos descripciones. Sí. Ok, entonces vamos a marcarla, porque tú dices que sí. Entonces, esa es una característica. Porque solo encontramos descripciones. Vámonos a marcarla. Solo encontramos descripciones. Vamos a buscar este lapicito. Esta también es entonces una característica porque solo encontramos descripciones. Continuamos. Lixi, te dejo abierto el audio. Siguiente. La novela es una historia muy breve. ¿Es una característica? ¿Sí o no? Sí. Ya, entonces la novela es una historia muy breve. Esta es otra característica. Luego vamos a ver si están bien las respuestas. Dice ella que es una característica que es una historia muy breve. Matilde. En la novela podemos encontrar diálogos. Sí, hermana. Ya, entonces esta es una característica. Ok, vamos a marcar. Continuamos. Esta pregunta es para Yeshua. La misma. ¿Es característica o no es característica la siguiente? La novela es una narración de hechos inventados. Ya te activo el audio, un ratito. Ya, allí. Podría ser. La novela es una narración de... Ya. Que depende también de la novela. Ya, vamos a ponerle verdadero, que sí es una característica, ¿ya? Porque sí es verdad, la mayoría son hechos inventados.
Continuamos, ¿ve? Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ya características. Bueno, seguimos. Giancarlo, hola Giancarlo. Ya te veo, Giancarlo. Te dejo activo el audio, Giancarlo. La novela suele estar dividida en capítulos. ¿Es una característica? ¿Sí o no? Sí, hermana. Ya, ok, sí. Ya supuestamente ya completamos, pero vamos a seguir leyendo. Valentina, Buenos días, hermano. en la novela no hay personajes. No, es falso. Ok, muy bien. Entonces, esa no es característica. Israel, la novela es una narración de hechos reales. O sea, todas son de hechos reales. Eso es lo que te está diciendo. Hermano. ¿No te escuché? ¿Sí es o no es una característica? Sí, sí, Que es una todas característica. son hechos reales, ¿sí? Sí. Ok, vamos a marcarla, ya nos pasamos de la cuenta. Ezequiel. Déjenme salir de aquí. Te dejo abierto el audio, Ezequiel. Y luego Cotrina. Activa el audio. Ezequiel, aquí está, dice. Hay distintos tipos de novelas según el tema que traten. Sí. Ok, te lo marco. Siguiente. Vamos a dejarlo a Basuri. Cámaras apagadas. Joel, una que dice iPhone, que por cierto, si no tiene nombre, no tiene asistencia conmigo. Eric, activa tu audio, hijo. Eric Basuri, active su audio. Características de la novela. ¿Esta es o no? Solo hay un tipo de novela, la novela fantástica. No. Muy bien. Y terminamos con Nemías. Hay novelas realistas, de ciencia ficción, policíacas, de aventura, de misterios y de fantasía. ¿Qué cosa, hermana, que no se le escuche porque es que acá están haciendo bulla? Hay novelas realistas, de ciencia ficción, policíacas, de aventuras, de misterios y de fantasía. Sí. Ok. Ahora quiero que ustedes vean y me van levantando la mano. Pero voy a empezar con Daniela. Daniela, ¿cuál de esas características, si solo eran 6, no debe estar marcada? Yo, profe. ¿Sí? ¿Cuál no debe estar marcada? La novela es una historia muy breve. Ok, hija. Son largas. Así es. Breves son los cuentos. Ahora tenemos 2, 4, 5, 6, 7, 8. Y solo son 6. Continuamos. Yuleisi, ¿cuál no debe estar marcada? ¿Cuál no debe estar marcada? Ahí está. Buenos días, hermana. Sí. En la novela solo encontramos descripciones. En la novela solo encontramos descripciones. ¿Está marcada? Sí. Ya. Entonces, solo encontramos descripciones. Muy bien. Esa no es.
Y hay una que no debe ir. Así que nos vamos a preguntarle al ciber. ¿Cuál es la que no debe estar marcada? ¿Cuál es? La novela es una narración de hechos reales, porque no todas son de hechos reales. Muy bien. Entonces, allí están las características correctas. La novela aparecen unos personajes y en la novela podemos encontrar diálogos, por supuesto. La novela es una narración de hechos inventados en su mayoría, por lo general, si es que el autor deja volar su imaginación. La novela suele estar dividida en capítulos, por supuesto. Hay distintos tipos de novelas según el tema que trate en sí, el tema que quiera el autor tratar. La novela y novelas realistas, en los tipos son realistas de ficción, por supuesto. Entonces, estas son las características correctas de la novela. Déjenme regresar al cursor. Vamos a ver esto de aquí. Déjenme borrar ya esas X, porque si muevo allí se me va. Vámonos hacia la siguiente. Esto es para que usted recuerde nada más las características. Bueno, nos vamos para acá arriba. Vamos esto de aquí. Andamos hacia arriba. Bueno, continuamos. Indica las siguientes afirmaciones acerca de la novela si son falsas o verdaderas. Y voy a empezar a leerlas. No se quiere mover esto. Déjenme salir un ratito y volver a ingresar. Vamos a subir de aquí porque no me quiere guardar.